de enviar unos videos solamente a 5 personas. Entonces acá dice WeTransfer, listo. ¿A qué personas se los envié? Entonces, para que chequen su correo, se lo envié a Campos Santos, Luis Adrián, a Chablé Muñoz, a Cordero Gutiérrez, a Cruz de la Cruz y a Cruz Hernández Daniel. Entonces voy a ver quiénes están. Ah, caray, aquí no es. Muy bien. Campos Santos, pues no está. Pero sí está Chablé, Cordero, Cruz y Cruz Hernández Daniel. Ok, ¿recibieron esos archivos? Es pregunta. Yo sí, Inge. Sí, profe. Sí. A A ver, las 10, me Sí, parece. profe. ¿quién los recibió? Por favor, ¿pueden decir? Yo, Chablé Muñoz. Chablé. Ok, ¿quién más lo recibió? Cruz Hernández también. A ver, Chablé. Cruz Hernández también. Ok, ¿quién más? Cruz de la Cruz. Cordero Gutiérrez. ¿Cruz qué? Cruz de la Cruz, profe. Cruz de la Cruz. Ok, ¿quién más? Cordero también. Cordero. Ok, Y Ponce Alvarado también. Ponce Alvarado. Ok. Bueno. A ver. Permítanme. Es que a mí me lo pasó Cruz de la Cruz, profe. Ah, ya se lo pasó Cruz de la... Sí, pues decía yo, voy a checar porque a usted no se los había enviado, pero qué bueno que ya los tiene. Bueno, un favor. Chablé, Mande, Inge. necesito que usted se los mande a Karen, a Martínez Santos, Rocío del Carmen. Bueno, le voy a mandar esta lista de asistencia. ¿O tiene usted ya la lista de asistencia? Sí, al principio del semestre nos las dio. A ver, cheque, ¿y tiene los correos? También, Inge. Sí, ok, bueno, entonces mire, un favor. Necesito que se los mande, recuerden WeTransfer, ¿no? Se lo manda, anótele para no escribir los nombres al 6, al 7, al 8, al 9 y al 10, porque admite 5. Ok, Inge. Entonces, Chablé se los va a mandar del 6 al 10. Y por favor, le confirman que ya lo recibieron, o sea, le avisan a Chablé, ya lo recibí, ya lo recibí, ya lo recibí, para que en el transcurso del día de hoy, bueno. Y Cordero Gutiérrez Felipe de Jesús, por favor, usted se los envía a otros 5. 1, 2, 3, 4, 5. Usted se los va a enviar a Posadas al 12, 12, 13, 14, 15 y 16. Sí, está bien, profe. En un rato se los envío. Ok. Bien. Y
Tenemos el siguiente, es Cruz de la Cruz. Cruz de la Cruz, por favor, usted se lo envía a Montes Donaldo, por favor, que sería el 17. Sí, profe. Ok. ¿Dudas? Ahora, el objetivo es que los tengan y por favor los puedan ver. Bueno. Ya, ese es el plan. Ya mañana les preguntaré si lo recibieron o no. A lo mejor ya no les pregunto. Lo importante es que, por favor, colaboremos para lograr los resultados. Muy bien. Nos vamos a nuestros apuntes. Bien. Dentro de los apuntes, por ejemplo, tenemos otro archivo que dice 02, datos de equilibrio metanol-agua. Vamos a hacer un recorrido por los diferentes archivos que les envié. En este caso, este es el libro del Manual del Ingeniero Químico de 1974. Este libro, cuando estudiaba en la facultad, yo estudié en la prehistoria de 1971 a 1976 en la Facultad de Ciencias Químicas en Orizaba, Veracruz. Soy originario de Orizaba. Con 25 centavos me iba en el autobús y con 25 centavos regresaba, que era lo que costaba el pasaje. Con 50 centavos iba y regresaba. Bien, entonces en esa página aparecen estos datos, simplemente ya los colocamos. Metanol, agua, están los valores. Ahí menciona las referencias bibliográficas. Dice Cornell y Montogna del Industrial Chemical Engineering de 1933. Composiciones de metanol y agua que están de acuerdo con las de Uchida y Kato. Otra referencia es Doroszewski y Polanski. Puntos de ebullición de mezclas acuosas de 1910. Y la referencia 13 de Uchida y Kato de 1934. Bueno, entonces tenemos los datos. Esta es la tabla que aparece. Esta es como si fuera una copia de la tabla. Los datos que están de la columna A hasta la G. Y después, para hacer la gráfica, lo traduzco a temperatura, líquido y vapor. Extraigo la información y ya obtenemos la gráfica de metanol y agua. Entonces recuerde, estas están en función del componente más ligero. ¿Por qué? Porque del lado derecho aparece el componente más ligero porque la temperatura de ebullición es la más baja y del lado izquierdo el componente más pesado. En los ejemplos, dos ejemplos que vimos ayer de los videos estaban en función del componente más pesado. Pero la representación es diferente, pero el contenido de los datos es lo mismo, porque podemos interpretar la información. Bien, pasamos, cierro este archivo, nos pasamos al siguiente archivo, datos de equilibrio de metanol acetato de etil. Entonces, aquí aparece datos X metanol, Y metanol. Entonces, temperatura X del metanol, Y del metanol. Si usted observa,
están los datos. Si yo, por alguna razón, coloqué solo esta información, ¿qué es lo único que me permite en un cierto momento, que son datos de equilibrio de metanol y acetato de etilo? Lo único que me permite identificarlo es el nombre del archivo. Aquí dice 0303, datos de equilibrio metanol, acetato de etilo. Pero cuando entra usted a los datos, ya que abrió, pues en los datos aquí hay cejas, ¿ya? Gráfica, datos, gráfica, datos. Si yo veo esto, datos X metanol, Y metanol, pues simplemente ¿de qué serán? Al entrar esa, pues, pero ya cuando hace referencia al acetato de etilo, entonces me voy a la segunda ceja que dice datos, metanol, acetato de etilo. Entonces, ¿de dónde tomé los datos? Si usted recuerda, le mandé un archivo donde aparecen varios datos de equilibrio. En este caso, dice datos de equilibrio, líquido, vapor, acetato de etilo, metanol. Entonces, ¿qué hice? Copié, pegué, para evitarme la fatiga de tener que estar tipeando. Segundo, de ahí coloco los datos, X metanol, Y del metanol y la temperatura. Entonces usted puede decir, bueno, pero ¿por qué dice acá X del acetato de etilo, Y del acetato de etilo? Si esos no vienen, tiene usted razón. Entonces, coloco esto, es metanol, acetato de etilo. De aquí saqué la información, ahí dice metanol, acetato de etilo. Y aquí están los datos. ¿Qué dice? Punto de ebullición, la temperatura, la fracción mol de metanol en el líquido, la fracción mol de metanol en el vapor. Y es metanol y acetato de etilo. Entonces puedo hacer esto hacia acá. Los datos. Aquí tengo los datos. Y esta, ¿qué puedo hacer? La pongo hacia el lado izquierdo. Y aquí está. Entonces, observe usted, estos datos de 0, 0, aquí no aparece. Yo se los coloqué. No aparece la temperatura. ¿Ok? Entonces es importante. Este no aparece porque aquí no aparece metanol 0 y acá metanol 0 en el líquido y en el vapor. De la misma manera, no aparece metanol 1 en el líquido y en el vapor, y aquí sí aparece. Ok, yo se los agregué, pero sí que tenemos nosotros este valor 0.0190 de X, o sea, este 0.019, y en el vapor 0.079. El siguiente 0.024 y 0.093, 0.024 y 0.093, y la temperatura es 74. Tomo otro al azar, este último 63.3, aquí ve usted 63.3, y el líquido 0.9390 y 0.93.
Entonces, lo único que hay que tener cuidado es a la hora de tipear. Entonces, está la que está en amarillo, X del metanol y Y del metanol, que es lo que aquí aparece. Bueno, entonces ya vimos de dónde tomé la información, pero ¿qué le agregué? Le agregué X del acetilo y Y del acetilo. ¿Para qué? Porque sabemos que si hay una solución que es metanol y acetato de etilo, cuando hay 0 de metanol, ¿cuánto debe de haber de acetato de etilo? 1. De la misma manera, si hay 0.019 de metanol en el líquido, a 1 le resto este valor. Por eso aparece aquí 1 menos A20. Y da este 0.9810. Y ya copio esta fórmula y me da todos estos valores. De tal forma que 1 menos 0.35 me va a dar 0.65. Esto no aparece X del acetato de etilo ni la Y del acetato de etilo, pero la puedo obtener sacando la diferencia. Muy bien. Entonces, ahora sí, dice datos obtenidos del archivo, lo que está en color amarillo. Dice datos obtenidos del archivo. Equilibrio líquido-vapor. De varias sustancias. O sea, sería de varias sustancias. Okay. Bien. Y aquí las fórmulas que ya sabemos, X del metanol más X de acetato de etilo igual a 1, la Y del metanol más Y del acetato de etilo igual a 1. Copio estos datos. Pero ¿de dónde salió este 77.2? Entonces, vamos a ver ese 77.2 de dónde salió. Entonces, tenemos esta información. Si yo me regreso a la gráfica que presentan, entonces acá dice equilibrio metanol acetato de etilo. Cuando explicamos estas gráficas, vimos esta línea. Entonces, si vemos esa línea, ¿a qué se refiere esa línea? ¿Alguien me puede decir? ¿A qué se refiere esa línea? Bien, escucho, no los escucho, no se peleen por favor por participar. A ver, Jesús Adrián, ¿a qué se refiere esa línea? ¿Sí me escuchan? Profe, creo. Sí, profe. Ajá. Creo que se refería a ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Cuando se reflejaba X mol contra Y. A ver, O sea, saquen su gráfica, tienen la gráfica en su casa, en su máquina, sáquenla. Ahí está, se la pongo nuevamente. Es lo del porcentaje mol con respecto a la temperatura. Pero como estamos hablando del metanol.
en este caso. Ok. Entonces, lo que es importante es que aquí aparece una X y esta X es porcentaje mol de metanol en el líquido, como decía el joven, contra la temperatura. ¿Cuál temperatura? Por la temperatura de ebullición. ¿De qué lado va a estar la temperatura? La temperatura, podemos observar que acá dice temperature del lado derecho, la temperatura en grados centígrados. Es temperatura de ebullición de la mezcla líquida. Entonces, si aquí dice porcentaje mol de metanol en el líquido, si me voy del lado derecho, aquí va a estar la temperatura del metanol. Entonces, si usted observa, aquí es 64 grados, aquí sería 65, después sería 66. Está arribita del punto 5. Entonces es aproximadamente como 64.7. Entonces, vemos los datos y para el metanol, cuando es 1, aparece este 64.7. ¿Cuál fue la base que tomé? Esa gráfica. Porque en los datos no aparece la temperatura. Entonces, para tener la misma consistencia con otras gráficas, puedo ponerle este en azulito. Ok. 0, 0. O sea, 0 de metanol. Aquí aparece una temperatura que dice 77.2, que va a ser la temperatura de ebullición de ¿quién? Del acetato de etilo. O sea, cuando hay 0 metanol, ¿qué va a haber? Acetato de etilo. Entonces me voy a la gráfica. Y aquí observo 70 y acá dice 80. Pero aquí este 70, 80, recuerde a qué se va a referir, al porcentaje mol de metanol en el vapor. Si estoy hablando de la temperatura de ebullición, ¿de qué lado debo de leer la temperatura de ebullición? Pues de este lado derecho. Acá dice 74, 76 y acá dice 78. Entonces, veo que aquí está este punto. Me voy hacia la derecha. Hacia la derecha. Y estaría por aquí. Ahí donde está la crucecita. Entonces, la línea de abajo sería 77. Entonces es más o menos como un 77.2. Este sería 77. Este sería 77.5, 78, como un 77.2. Entonces, pues que voy para acá y aquí aparece es 77.2. ¿De dónde tomé estos datos? De la misma información de esta. Ok. Hasta este momento, dudas o comentarios que tengan. No, por favor. ¿Cómo le hizo para rayar el PDF, profe, en color amarillo? Mire, aquí en este PDF hay uno que se llama Adobe Acrobat Reader. Aparece aquí, si alcanza usted a ver el cursor, cuando pongo acá como un plumón, dice resaltar texto. Ok. Gracias, profe. ¿Sí? Entonces, si yo pongo resaltar texto, puedo hacer esto.
Quiero quitarlo y aparece esta bolita. Quiero quitarlo, le vuelvo a dar clic ahí. Ahora, por ejemplo, también acabo de aprender algo. Bueno, pero no es de la clase, mejor no se los platico. No pasa Bueno, nada, sí, pero puede platicarlo si gusta. ahí va, se los voy a platicar. Sí, profe. Hoy estamos con las firmas virtuales, ¿no? Entonces, como hay firmas virtuales, por ejemplo, me llega información de que hay que firmar algún documento, ¿no? Que me envía ahí mi jefe, el ingeniero Arnoldo Piñón. Y, por ejemplo, vamos a ver algunos. Arnoldo Piñón. Es por ejemplo, acá dice firma de liberación de proyecto y revisión de informe final de Saulo García Portillo. Entonces me llega el documento en PDF. Entonces, vamos a ver aquí. PDF. Entonces este documento me llega, pero me llega sin la firma. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago? Ya me llegó el documento, busco aquí, dice firmar documento, firmar documento. Mi hija, ahora que fui a Guadalajara, le dije, oye, por favor, necesito unos documentos, y ya ella me hice mi firma, le tomó una foto, lo convirtió en imagen, y ahora ya lo tengo en imagen, esta firma. Entonces ya simplemente voy, le coloco acá, y ya lo salvo. Archivo, guardar como. Ya lo guardo, ya con la firma, y después lo envío, y ya queda. Entonces, antes, ¿qué hacía yo? Lo guardaba, iba a imprimirlo, después ya lo firmaba, lo escaneaba. Entonces son tiempos y movimientos. Entonces actualmente con esto ya me evito el tener que salir y estar gastando dinero. Entonces, hay bastantes cosas que precisamente la necesidad lo lleva a uno a ir descubriendo nuevas cosas. Bueno, entonces, continuamos. Ya tenemos la información. Si ya tengo la información, ahora sí, temperatura, X del metanol, Y del metanol. Sigo la secuencia y aparece ya la gráfica. Ahora, esta gráfica no se ve tan presentable como otras, porque está en función de los datos reales. Pero si yo les preguntara, a ver, esta gráfica, ¿qué tipo es? ¿Soluciones de qué tipo? Tipo 2. Tipo, Disculpe, ¿cuál fue la pregunta? Entonces recuerde, tipo 2, que son porque de va bajo punto de ebullición. ebullición. Entonces,
¿De qué tengo que acordarme? Volvemos a los apuntes. Nos vamos aquí a balance de momento. Tema 4. Soluciones del Maron Ampruto. Esta es mi base. Entonces recuerde, tenemos soluciones tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 2 sería este. Azeótropos de bajo punto de ebullición. Tipo 3, azeótropos de alto punto de ebullición. Entonces, en su representación, aquí están en función, ya platicamos, del más ligero, hacia el lado derecho. La curva del líquido hacia la izquierda, la curva del vapor hacia la derecha, aquí se invierte. Aquí la Y es mayor que la X y aquí la Y es menor que la X. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de diagramas, aquí dijimos que aquí había un azeótropo. Aquí la Y es mayor que la X y de este lado, aquí la Y es menor que la X. Pero todas esas aseveraciones, cuando veo los datos, aquí puedo ver, ¿verdad? Si yo pongo una fórmula, Y del metanol menos X del metanol, y una vez que la coloco, por ejemplo, D50 menos C50, y la copio, me va a dar valores. Todos estos valores son positivos, y después los valores son negativos. ¿Qué significa? Pues significa que en las soluciones Y es mayor que X cuando es positivo. Por eso da positivo. Cuando se invierte, a la Y le resto la X y si da negativo, pues la Y es menor que la X. En el punto donde está el cambio de positivo a negativo, pues ahí debe de haber un azeótropo. Entonces, por eso son las interpretaciones. Cuando veo una figura de estas, pues este se refiere a un azeótropo de bajo punto de ebullición, sin ver la gráfica de temperatura. Pero si veo aquí la gráfica de temperatura, pues veo que este es de bajo punto de ebullición. Entonces, la parte fundamental, recuerde, es el análisis de los datos, el análisis de la información. ¿Qué observa usted? Y ya vamos sacando deducciones en función de los datos. Bueno, entonces tenemos la gráfica. Este es del tipo 2, azeótropo de bajo punto de ebullición, que acá dice temperatura de ebullición del metanol, temperatura de ebullición del acetato de etilo. Y después dice acá datos X metanol, Y metanol. Pues aquí están los datos de X metanol, Y metanol. Ahora, aquí le pongo X metanol igual a Y metanol. ¿Qué quiere? Que simplemente esta X va a ser igual a la Y, o sea, coloco el mismo valor. ¿Para qué? Para hacer esta gráfica. Y entonces, cuando hago la gráfica, observe usted esta gráfica, es como si fuese esta parte, esta.
con la diagonal. Porque en esta diagonal y igual a x. Bien, ahora no he intentado hacer la que también contenga esta, x contra temperatura, en la misma gráfica. Pero seguro que se debe de poder, entonces pues, habrá que intentar. Y ya. Bien. Entonces ya con estos datos, por eso es que tenemos para poder graficar temperatura contra X del metanol, Y del metanol y X igual a Y. Y de esta manera, estos datos son los que sirven para hacer esta gráfica. Ahora, ¿qué necesitamos como buena práctica? Ponerle el título de lo que represente. Bueno, ¿dudas o comentarios hasta aquí? Sí, profe, solamente una, pero es con respecto a los gráficos. Sí comprendo ¿Mande? cómo leer. Es una duda con respecto a los gráficos. Sí. O sea, sí comprendo cómo leerlos y todo ese rollo, pero para decir que es un compuesto de tipo 1, tipo 2 o tipo 3, solamente depende de cómo se acomoden los porcentajes molares con respecto al componente más pesado y el más ligero, ¿no? Porque, por ejemplo, si el compuesto más pesado está del lado izquierdo y el más ligero está del lado derecho, sería un compuesto de tipo 2, pero si se invierten los valores, se convierte en un compuesto de tipo 3, o cómo es que se decide en qué lugar va cada uno de los componentes para poder graficarlo. No sé si me expliqué bien. Bueno, mire, por ejemplo, nosotros, tengo acá estos datos, X del metanol, Y del metanol. Aquí, de acuerdo a los datos, vamos a hacer la gráfica en función del más ligero. ¿Estamos de acuerdo o no? Hasta ahí. ¿De dónde surge? De la forma en que tengo los datos. De aquí. Pero ¿qué pasa si yo veo aquí la temperatura? En lugar de decidir poner X del metanol, Y del metanol, pues decido poner estos datos. Observe usted. X del acetato de etilo lo voy a sustituir por X del metanol. Entonces, ¿quién lo decide? Yo lo decido. Ah, pero acá me puso negativo. ¿Cuál es la razón? Ah, es que tengo que hacer un pegado especial donde pegue los valores. Ah, ahí ya están los valores. Ya no es en función del más ligero, va a ser en función del más pesado. Pero, ¿qué voy a hacer? Ah, ya puse la X, ahora voy a ver la Y. Y del acetato de etilo. Para tratar de ver si es lo que usted pensaba. Entonces, pues a lo mejor me equivoqué otra vez. ¿Por qué me equivoqué? Porque lo que tenía que pegar es valores. Entonces ya, normalmente si nos equivocamos, pues corregimos. 1.9210.9070. Ya checo, ¿no? Son los valores ya. Ya están. Ahora, como la gráfica ya está construida, observe usted.
Me voy a la gráfica. ¿Qué pasó en la gráfica? Se dio vuelta. Se dio vuelta. ¿Por qué se dio vuelta? Porque solamente se cambió de lugar el componente más pesado y el más ligero. Es lo que le comentaba. ¿Sí? Por Porque eso. está graficando con respecto a O sea, pesar. cambiamos, en lugar de hacerlo en función del más ligero, lo estamos haciendo en función del más pesado. ¿Está de acuerdo? Sí, Pero sigue siendo, ahora sí, para la otra conclusión, sigue siendo ¿de qué tipo? de tipo 2. De tipo 2. ¿Por qué de tipo Ok. 2? Porque es de bajo punto de ebullición. Sí. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tendría que hacer? Pues acá dice temperatura de ebullición del acetato de etilo. La flecha está para acá. Ah, pues ahora, dice alguien, la cambiamos de posición. Ahí está. Temperatura de ebullición del metanol. ¿Qué hacemos? La cambiamos de posición. Y uno de los objetivos y el azeótropo, pues lo cambiamos de posición. ¿Dónde va a estar el azeótropo? En las tareas, por ejemplo, que a veces les he encargado, les comenté, pongan la gráfica ahora en función del más ligero o del más pesado. ¿Por qué? Porque al hacer las tareas nos permite analizar la información, porque nos debe de quedar claro. Y una vez que usted analiza la información, hemos comentado, se invierten, ¿verdad? Ahora, en lugar de que esté del lado izquierdo la del líquido, ahora se invierte, etcétera. La del vapor. Y ya. Esos son los puntos. ¿Dudas? No sé si queda claro con esto o no. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, también cuando les comenté ayer, hagan una especie de formato para que cuando metan los datos ya salga en automático. Pues es esto. Como son los mismos datos, pues lo único que estoy cambiando es agregarle estas columnas y ya de ahí. Entonces, por ejemplo, ¿qué faltaría cambiarle acá? A la Y le resto la X. Aquí en este caso, la Y es mayor que la X, ¿no? Ahora la Y, ¿cómo es? Menor que la X, en función del más pesado. Y entonces ya tendría que cambiarle aquí para poder concluir en función del más pesado. Entonces la idea muchas veces lo que hacemos es dar un ejemplo y a partir de ese ejemplo ya usted trate de deducir más cosas. Bueno, ¿alguna duda que alguien tenga? No, profe, muchas gracias. Todo claro. No, profe. Por mi parte, Ok. todo claro. No, profe. Bien, entonces pasamos al siguiente. Datos de equilibrio acetato de etilo etanol. Igual acá dice de qué libro se tomó, el porcentaje, y acá tiene usted gráfica de acetato de etilo etanol. ¿Qué tipo es? De tipo 2. Acá dice diagrama tipo 2.
Pero ya vemos acá tipo 2, ¿verdad? Este es, aquí tiene el aciotro. Este es el metanol y este va a ser el etanol. En una ocasión en la planta tuvimos una contaminación, contaminamos 360 toneladas de metanol con 40 toneladas de etanol. Como sus puntos de ebullición son muy cercanos, o sea, de 78.13, 78.2 la temperatura de ebullición del etanol, 64.5 o 64.7 la del etanol, cuesta trabajo separarlos. Pero además forman un aciotro. Entonces, de esas 400 toneladas, teníamos una columna de destilación de 26 platos, la T2173, y íbamos reprocesando el material. ¿Qué reprocesar? Como esa columna se utilizaba en el proceso, si no podíamos dedicarnos a reprocesar las 400 toneladas de corrido. ¿Por qué? Porque si no perdíamos días de operación de la planta. Entonces, cuando había paros de planta, solamente operábamos esa columna para purificar esa mezcla de metanol-etanol. Entonces, logramos recuperar como 250 toneladas de metanol puro y el resto, 150 toneladas, era etanol con metanol. Y primero hicimos una primera destilación agregándole una buena cantidad de reflujo. Sí obteníamos la pureza como del 99.5. Después lo que de darle una primera pasada, el remanente, volvimos otra vez a hacer otra destilada y lo más que recuperamos fueron esas 250 toneladas. Entonces, 150 toneladas por un error operativo que tuvimos, se vendieron porque se utilizan para hacer solventes también. Nosotros lo usábamos como materia prima. Ya se le vendió a alguna compañía que se interesó, pero a un precio, digamos, ni el 20% de lo que costaba el precio original. Entonces, hay errores que son muy fuertes. Pero la idea fundamental, cuando tenemos algunos equipos, algo podemos recuperar. Bien. Y así a lo largo de la historia tenemos errores en las operaciones de las plantas y también por esas razones nos pueden decir adiós del trabajo o no, pero la idea fundamental es que llegan a ocurrir. ¿Cuál es la idea? Cero desviaciones. Esa sigue siendo la idea. Por eso es importante estar concentrados en cada una de las actividades que hacemos. Bien, entonces ya tenemos la gráfica esta. Seguimos con las gráficas en el recorrido. 0,4, datos de equilibrio, etanol, agua. Esta de etanol, agua. Bueno, esta no sé si fue de las primeras que vimos. Datos de equilibrio. Del libro, este es del OneCat, de Prentice Hall. De ahí sacamos los datos en la página 14. Entonces recuerde, si usted a lo largo de su vida comienza usted a recuperar o a buscar información y todo, puede ir haciendo sus bases de datos. Bueno, son las 12 del día. ¿Dudas? ¿Comentarios? Por el momento no, profe.
Ok, María Fernanda, ¿de qué le sirvió estos 60 minutos de clase el día de hoy? Pues siento que más que nada son como que recomendaciones que pues también nos aporta y parte de su experiencia para mejorar nuestro aprovechamiento. Aparte de pues, lo que nos enseñó hoy. Ok. Bueno, pues que tengan excelente tarde. Que Diosito los cuide y los proteja hoy y siempre. Nos vemos mañana, primero Dios. Hasta luego. Hasta mañana, maestro. profe. Buen día. Nos vemos. Hasta luego. mañana.